Bienvenidos, hoy estudiaremos un nuevo capítulo de física, movimiento circular uniformemente acelerado. Anteriormente hemos visto lo que era el MCU, que es movimiento circular uniforme, pero ahora estudiaremos el movimiento circular uniformemente acelerado. Vamos a conocer sus diferencias. El primer movimiento, MCU, se desplaza con velocidad angular constante. Eso quiere decir aquí que no hay aceleración, que es igual a cero. En cambio, el movimiento circular uniformemente acelerado, MCUA, se desplaza con aceleración constante. Entonces, aquí sí hay aceleración. Hay un cambio de la velocidad angular. Entonces, aquí es constante, pero acá varía. Bueno, para calcular la velocidad angular, nosotros teníamos la ecuación, ¿sí? Omega, o W algunos le llaman, que es igual a delta phi sobre delta t. ¿Sí? Aquí es el ángulo girado por el radio en un intervalo de tiempo transcurrido. Su unidad de medida, radianes por segundo. Para calcular la velocidad lineal, ¿sí?, de cualquier objeto, nosotros tenemos la ecuación velocidad angular por el radio. Y esto tenemos que está dado en metros por segundo. Calculando el número de vueltas en el movimiento circular uniforme, que tengo aquí que phi es igual a phi inicial más la velocidad angular, que es constante, por el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces aquí podemos calcular el número de vueltas, ¿sí?, o el ángulo girado por el radio, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado? Aquí obviamente aparece la aceleración angular, que es igual a la velocidad angular menos la velocidad angular inicial sobre el intervalo de tiempo transcurrido. La aceleración angular está dado en radianes por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Ahora aquí es muy importante, ¿sí?, tenemos la ecuación de la velocidad angular. Entonces cualquier ejercicio que nos pida la velocidad angular en cualquier tiempo, yo tengo que esto va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces, obviamente esto está dado en radianes por segundo. Bueno, para calcular aquí el ángulo girado por el radio o el número de vueltas también llamado, yo tengo que phi es igual a phi inicial más la velocidad angular inicial por el intervalo de tiempo transcurrido más un medio por la aceleración angular por el intervalo de tiempo transcurrido al cuadrado. Entonces aquí tengo para calcular el número de vueltas. Ecuaciones. Ahora, el movimiento circular también tiene, ¿sí?, componentes de la aceleración. Entonces aquí va a aparecer la aceleración normal, que es igual a la velocidad al cuadrado, es lineal, sobre el radio. ¿Sí? O también la aceleración normal es igual a W, que es la velocidad angular, al cuadrado por el radio. Bueno, vamos a ponerle aquí R. Entonces también aparece la aceleración tangencial, que es igual a la aceleración angular por el radio. Ahí tengo las ecuaciones para hallar la aceleración normal y tangencial. Ahora, también me puede pedir aquí, ¿sí?, un ejercicio X, me puede pedir la distancia, ¿sí?, que recorre linealmente.
Por ejemplo, puede ser una rueda. Quiere saber esa rueda en tanto tiempo cuánto se desplaza de manera horizontal, ¿sí? Entonces aquí yo tengo la ecuación. Entonces delta S es igual al radio por delta phi. Entonces el radio que multiplica al ángulo girado por el radio, ¿sí? Entonces allí tengo las ecuaciones para resolver cualquier ejercicio con respecto al movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado. Recordar que las aceleraciones está dado en metros por segundos al cuadrado. Entonces aquí metros por segundos al cuadrado, y obviamente la distancia aquí lineal está dado en metros, unidades correspondientes. Bueno, entonces ya con estas ecuaciones voy a resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué tengo aquí? Me dice, una lavadora inicia el centrifugado a 70 RPM y en 3 minutos acelera uniformemente hasta 1500 RPM, velocidad que mantiene durante 8 minutos. Calcule la aceleración angular del tambor y las vueltas que da durante los 9 minutos siguiente al inicio de la aceleración. Bueno, me pide hallar la aceleración angular. Entonces alfa, que es igual a aceleración angular, esto es el cambio de la velocidad angular sobre el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces alfa es igual velocidad angular. ¿Cuál es el tiempo? Aquí, ¿cuál es el tiempo en que acelera? Solo le toma aquí 3 minutos. Como yo estoy hablando, ¿sí?, o tratando de resolver con el sistema internacional, el tiempo debe estar en segundos. Entonces 3 minutos, voy a transformar esto, ¿sí?, a segundos. Entonces un minuto tiene 60 segundos. Simplifico minuto con minuto y me queda aquí que el tiempo es igual a 180 segundos. El tiempo inicial, esto es igual a 0. Vamos ahora a calcular las velocidades angulares. Inicia el centrifugado a 70 RPM, es decir, que la velocidad angular inicial es 70 RPM. Entonces, ¿qué significa RPM? Esto es revoluciones por minuto. Entonces ahí tengo el significado. Entonces una revolución por minuto, ¿sí? Entonces aquí una revolución es lo mismo que una vuelta. Y obviamente una vuelta estamos hablando de 2pi radianes. Entonces cuando yo escuche una revolución, entonces estoy hablando de una vuelta. Veamos. Entonces RPM, ponemos aquí revoluciones sobre minuto. Vamos a transformar a radianes por segundo. Entonces una revolución, una rev, tiene 2pi radianes. Y además, un minuto tiene 60 segundos. Entonces simplifico rev minuto con minuto y obtengo aquí que la velocidad angular inicial 70 por 2pi sobre 60, 7.33 radianes sobre segundo. Ya calculé la velocidad angular inicial. Ahora también voy a calcular la velocidad angular final en esos 3 minutos. Entonces W es igual a 1500 RPM, es decir, revoluciones por minuto. Aquí le pongo sobre minuto. Y lo mismo, la misma transformación. Entonces, repitiendo el proceso, una revolución es igual a 2pi radianes y un minuto
tiene 60 segundos. Simplifico y me queda rad sobre S. Entonces W es igual, resolviendo la operación, 1500 por 2pi sobre 60 me da un valor de 157.08 radianes por segundo. Entonces ya tengo aquí, ¿sí?, las velocidades angulares. Voy y reemplazo en la ecuación principal. Veamos. Entonces aquí 157.08 radianes sobre segundos menos la velocidad angular inicial, 7.33 radianes sobre segundos, sobre el tiempo, 180 segundos. Resolviendo esta operación, 157.08 menos 7.33 sobre 180 me da un valor de que la aceleración angular es igual a 0.83 radianes sobre segundos al cuadrado. Y listo, ahí está el valor. Bueno, me pide también el número de vueltas que da durante los 9 minutos siguientes al inicio de la aceleración. Es decir, que cuenta la aceleración. Veamos. ¿Cómo resolvemos aquí? Todo esto que está aquí, ¿sí?, es el proceso de la lavadora. Aquí, en los 3 minutos, existe el movimiento circular uniformemente acelerado, porque hay aceleración, ¿sí? Es decir, alfa, aparece la aceleración. ¿Qué tiempo? 3 minutos, que es igual aquí a 180 segundos. Como me pide un valor de 9 minutos, eso quiere decir que hacen falta 6 minutos más. Entonces, esta segunda parte, ¿sí?, el segundo tramo, 6 minutos que estamos hablando, bueno, 6 minutos a convertirlos a segundos es igual a 360 segundos. Entonces, estos 360 segundos se mueve con movimiento circular uniforme. Es decir, aquí hay una velocidad angular uniforme que es 1500 RPM, que igual aquí dice 1500 RPM, velocidad que mantiene durante 8 minutos. Como está en el rango, ¿sí?, como aquí tengo 8 minutos y solamente me pide 6, sí puedo resolver el problema. Pero ¿qué pasa si aquí me dijeran, ¿sí?, no me dicen 6, sino me dijeran 10 minutos? Y tengo aquí 8 minutos. Es decir, no me alcanza. Me va a faltar minutos y no sé si desacelera o acelera o sigue con la misma velocidad. Entonces no es posible resolver si me pide 10 minutos y solo tengo 8. ¿Sí? Entonces no es posible. Como me pide solo 6 minutos, que me hacen falta para llegar a los 9, y hay 8 minutos que mantiene esa velocidad, entonces sí es posible resolverlo. Para obtener aquí el número de vueltas que da en estos 3 minutos, utilizo la ecuación del MCUA, que me indica que phi es igual a phi inicial más la velocidad angular inicial por el intervalo de tiempo transcurrido más un medio por la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido al cuadrado. Entonces aquí voy a simplificar porque me dice inicia, ¿sí?, no da ninguna vuelta todavía, esto es igual a 0, tiempo inicial también es igual a 0. Entonces me queda que phi es igual
a velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Entonces, reemplazando estos valores, la velocidad angular inicial, sí, 7.33 radianes sobre segundos, que multiplica al tiempo. ¿Qué tiempo? En los 3 minutos, nada más, porque eso corresponde a la aceleración. Entonces transformo a 180 segundos, ¿sí?, más 1/2 por la aceleración angular, lo acabo de calcular, 0.83 radianes sobre segundos al cuadrado, que multiplica el tiempo, 180 segundos, pero al cuadrado. Entonces, bueno, aquí simplifico, y aquí tengo, voy a resolver por parte, 7.33 por 180 me da un valor de 1319.4 radianes, más, bueno, simplifico aquí segundo porque se eleva al cuadrado y se simplifica, 180 al cuadrado por 0.83, que es la velocidad, perdón, la aceleración angular, sobre 2, eso me da un valor de 13.446 radianes. Entonces sumo esto, entonces el número de vueltas que da, ¿sí?, o el ángulo girado por el radio, en este caso del tambor, en los 3 minutos de la aceleración, ¿sí?, 1319.4 más 13.000, ¿sí?, 446, esto es 14.765.4 radianes. Ya, pero eso es en los 3 minutos. Ahora me hacen falta 6 minutos más. Entonces aquí utilizo la ecuación del MSU, que dice que phi es igual, ¿sí?, a phi inicial más la velocidad angular constante por el intervalo de tiempo transcurrido. Entonces aquí phi es igual, phi inicial, sí, ya ha dado 14.765, ¿sí?, radianes, punto 4 radianes, más la velocidad angular constante, ¿cuál es? 7.33 o 157.08. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, 1500 RPM se mueve aquí durante los 6 minutos. Entonces transformo eso a radianes por segundo y es un valor de que ya lo hemos calculado aquí, 157.08 radianes sobre segundo. Por el tiempo. ¿Qué tiempo? 6 minutos. Y esto es 360 segundos. Entonces simplifico segundo con segundos, ¿sí?, y me queda que phi es igual a 14.765.4 radianes más la multiplicación de 157.08 por 360. Esto me da un valor de 56.548.8 radianes. Al final, ¿sí?, phi es igual, sumo esas dos cantidades, 71.314.2 radianes. Pero el ejercicio me pide aquí el número de vueltas, no el ángulo girado por el radio, ¿sí? Entonces aquí debo convertir. Entonces hemos dicho que una vuelta, ¿sí?,
o una revolución es igual a 2pi radianes. Entonces simplifico radianes con radianes y me queda vueltas. Entonces el resultado, ¿sí? 71.314.2 sobre 2pi, aquí 11.350.01 vueltas, utilizando dos decimales. Entonces redondeando esto, aquí tengo 11.350 vueltas. Y ese es, ¿sí?, el resultado que andamos buscando.